Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con el favor de su atención, hoy continuamos con la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les presentamos la tercera parte de la Mesa 1, los órganos judiciales estatales como órganos del Estado mexicano y el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla. En esta oportunidad, el magistrado presidente Pedro Antonio Enrique Soto, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, continúa con sus reflexiones donde exhorta a los servidores públicos a salir de su zona de confort para un mejor cumplimiento de sus funciones. Para seguir con esta tercera parte de la Mesa 1, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, del Tribunal Electoral, da inicio a sus reflexiones de los órganos judiciales estatales. Acompáñenos, por favor. De tal suerte que el juzgador no democrático, es decir, el juzgador que no tenemos esa legitimidad democrática porque no hemos emanado de las urnas de la voluntad popular, debemos tener en cuenta que frente a esta tarea de desconocer leyes creadas por la democracia, debemos buscar respetar ese parámetro democrático del legislador. De tal suerte entonces que el principio de presunción de constitucionalidad debe estar presente en el examen de constitucionalidad, de tal forma que no entremos al estudio de constitucionalidad queriendo a la primera desconocer la obra del legislador. Tercer presupuesto. Este tercer presupuesto va orientado al principio de conservación del derecho. Es decir, ¿qué pasa si yo produzco la inconstitucionalidad de una norma? Genero una laguna, genero un vacío normativo, de tal suerte entonces que el juzgador, bien, resolvió el problema de constitucionalidad, pero se enfrenta a otro problema, el problema del campo lagunoso, donde exige de parte del juzgador un nuevo esfuerzo argumentativo para llenar esa laguna. De tal forma entonces que la producción de inaplicación de una norma me puede generar una nueva laguna, de tal forma entonces que si yo desaparezco la solución prevista en la norma jurídica, pues entonces me quedo sin norma y de todas maneras tengo el problema ordinario que resolver y entonces ahora ¿cómo lo resuelvo? Y esto entonces implica un ejercicio de cómo logramos armonizar el sistema jurídico a partir del caso concreto en donde voy a decidir la controversia principal. Y aquí traigo a colación un ejemplo relativamente reciente que popularmente lo conocemos como el caso Oaxaca, esta sentencia dictada por la Corte en el asunto de la validez constitucional de la definición del matrimonio en la legislación civil de Oaxaca. Es decir, este caso, en donde dos mujeres plantearon en Oaxaca al oficial del registro civil su solicitud de contraer matrimonio. El oficial del registro civil rechaza esta solicitud aduciendo que no está permitido en Oaxaca contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Las mujeres emprenden un juicio de amparo ante el juzgado de distrito correspondiente y el juzgado de distrito les da la razón y llega a la conclusión de que la definición de matrimonio en el Código Civil de Oaxaca violenta derechos humanos, a la no discriminación, a la igualdad, a la dignidad,
al libre desarrollo de la personalidad. Y dice, en consecuencia, como esta disposición que establece la definición de matrimonio resulta inconstitucional, la sentencia o los efectos de la sentencia implica no se le aplique esa disposición a estas mujeres. Y entonces, bien, hubo control difuso de constitucionalidad, pero ¿cuál es la consecuencia? Desaparecieron el juez de distrito, la institución del matrimonio. Y entonces estas mujeres quedan exactamente igual. Es inconstitucional, pero no me puedo casar porque me ha ordenado el juez de distrito que no aplique esa disposición y por lo tanto no hay matrimonio. Frente a esto, entonces, se produce este recurso de revisión ante un tribunal colegiado, y es aquí cuando la Corte atrae este caso y emite esta sentencia llamada del caso Oaxaca. ¿Qué hace la Corte? La Corte lo que hace en este caso, indudablemente, es confirmar el criterio del juez de distrito en lo fundamental. La definición de matrimonio que establece que el matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer con la finalidad de perpetuar la especie y prestarse ayuda mutua en la vida. Dice, esta regulación del matrimonio resulta violatorio de los derechos humanos de estas mujeres. Digamos que aquí hay coincidencia con el criterio de inconstitucionalidad. Donde la Corte corrige la plana es justamente en los efectos de la sentencia. ¿Y qué hace la Corte en este caso? Estamos hablando del principio de conservación del derecho. Dice la Corte, el juez de distrito no debió haber producido la inaplicación total del precepto, debió haber conservado la norma y solo eliminado aquellas partes, aquellas expresiones, aquellas frases, enunciados que contaminan el precepto por ser inconstitucional. De tal suerte entonces que recompone la plana y termina diciendo, para los efectos de este caso concreto, esta disposición no debe leerse en términos literales, sino que debe leerse en el sentido de que el matrimonio es un contrato civil entre dos personas, y aquí elimina un solo hombre, una sola mujer. Pero elimina también el siguiente enunciado, con la finalidad de preservar la especie, porque dice, los matrimonios tampoco, no todos los matrimonios tienen como fin preservar la especie. Por lo tanto, ese enunciado también está contaminado y debe ser eliminado de la norma legal. De tal suerte entonces que termina una definición diciendo el matrimonio es un contrato civil entre dos personas con el propósito de prestarse ayuda mutua en la vida. ¿Qué hizo la Corte entonces aquí? Conserva el derecho y por otro lado elimina aquellos enunciados que resultan contrarios a la Constitución. Claro, aquí entramos a otro debate, el debate de las sentencias manipulativas, y diríamos, pero se está excediendo el órgano de control porque está asumiendo posiciones de legislador, porque en realidad está modificando el texto aprobado por el órgano legislativo. Y entonces aquí entramos a otro debate, sin duda interesante. ¿A dónde voy entonces? En el estudio de constitucionalidad de una norma, debo entonces primero ubicar que esa disposición pertenece a un sistema y debo preservar la unidad del ordenamiento jurídico. Segundo, debo reconocer el principio de presunción de constitucionalidad. La norma es constitucional salvo prueba en contrario. ¿Qué significa? Que solo puedo producir la inconstitucionalidad cuando no me quede otra alternativa, cuando no me quede duda suficiente que me impida salvar la validez de esta norma legal. Y tercero, reconocer el principio de conservación del derecho. Ahora bien, yo lo que quiero plantear con ustedes es
un estudio personal sobre cómo desde mi posición de juzgador considero que el juez debe abordar un problema de constitucionalidad de la ley. Es decir, me parece que el avance de la reforma en materia de control difuso de constitucionalidad y el cumplimiento de la sentencia Radilla en gran medida tiene que ver con preparar a la judicatura, preparar a los operadores jurídicos para que puedan hacer uso de este control. Es decir, no podemos pedirle a los jueces que hagan control constitucional si la tradición nos ha dicho que los jueces nunca han ocupado la Constitución para resolver los problemas ordinarios que todos los días conocemos en la judicatura local. De tal suerte entonces que lo que creo que puede ayudar es, bueno, ya tienes un planteamiento de constitucionalidad, juez, ya sea porque de forma oficiosa lo advertí o porque una de las partes me ha planteado un problema de constitucionalidad. ¿Y ahora cómo lo resuelvo? ¿Ahora cómo le hago para emitir un argumento que decida esta controversia accesoria que surge dentro del problema principal? Y es aquí donde yo quiero entrar a proponer algunas ideas que pueden servir a los operadores jurídicos para entrar al abordaje de los problemas de constitucionalidad. Primer recomendación desde mi óptica, o primer paso. Primero, los problemas de constitucionalidad son problemas de antinomias, es decir, son problemas de conflictos normativos entre lo que dice una ley y lo que dice la Constitución. De tal suerte entonces que el primer paso es identificar la antinomia. El juzgador debe primero advertir con toda claridad cuál es el conflicto normativo entre la ley infraconstitucional y la Constitución. Esto pareciera muy sencillo, pero desde mi óptica no lo es. Es un problema altamente complejo. Yo identificaría antinomias fáciles y antinomias difíciles. Es decir, en la primera categoría, las antinomias fáciles serían aquellas antinomias que aparecen de la mera literalidad de los preceptos en pugna. Es decir, yo leo la ley, leo la Constitución y encuentro literalmente que ambas disposiciones son contradictorias. Esta sería, desde mi óptica, una antinomia fácil. Digo fácil de identificar. ¿Pero qué creen? Si bien es una antinomia fácil de identificar, son las menos comunes, porque difícilmente voy a encontrar esa literalidad de contradicción entre la ley y la Constitución. En el otro campo encontramos las antinomias difíciles, es decir, aquellas antinomias que se producen ya sea de la interpretación de los preceptos en pugna o de la aplicación de los preceptos al caso concreto. Y esto es también un esfuerzo importante. Es decir, así como la interpretación nos puede ayudar a prevenir antinomias, una interpretación nos puede provocar una antinomia. Si yo interpreto una disposición en un sentido, puedo hacer que esa interpretación me produzca una antinomia con la Constitución. Yo les preguntaría, si vemos el caso Oaxaca, pues aquí la Corte identifica una antinomia interpretativa. Si uno lee literalmente la definición del Código Civil de Oaxaca y lee uno el artículo 4 constitucional, de manera literal no encuentra uno la antinomia. Es necesario producir una interpretación de los preceptos para que se genere la antinomia. Y el segundo caso de antinomia difícil, la aplicación de un precepto al caso concreto. Es decir, el problema de constitucionalidad puede generarse en el momento en que voy a aplicar la norma a un caso concreto. Y rápidamente pongo un ejemplo. Aquí hay un caso también resuelto en la Corte. Una persona
que había obtenido una sentencia favorable en el ramo familiar para modificar su acta del registro civil por cambio de sexo. Obtiene sentencia favorable y entonces solicita que se ejecute la sentencia. Y el juez ordena al registro civil que se dé cumplimiento a la sentencia modificando el libro del registro civil, otorgando una nueva acta de nacimiento en los términos ordenados en la sentencia, pero nos encontramos con una disposición aquí que dice: en el cumplimiento de estas sentencias, los oficiales del registro civil deben hacer constar en el acta de forma sucinta cuál fue el motivo de la modificación del acta. Y entonces, esta persona que ha obtenido sentencia favorable dice: cuidado, esa disposición violenta mi derecho humano a la intimidad, a la dignidad, y probablemente me puedo ver amenazado en mi derecho a la no discriminación, porque el libro del registro civil es un libro público de tal suerte que cualquier persona puede acceder a él y entonces podrá enterarse de esa modificación. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, yo le pido al juez abstente de aplicar esa disposición en virtud de que se pueden violar derechos humanos. Si nosotros analizamos esta disposición de forma abstracta, realizamos una interpretación, seguramente no vamos a encontrar la antinomia. La antinomia se produce en el caso concreto. Para este caso concreto, probablemente entonces esta disposición sí está contaminada de inconstitucionalidad. Y es aquí entonces donde la antinomia tiene que ser identificada con todas las formas posibles. Segundo, muy rápidamente, encuentro entonces la duda de constitucionalidad. ¿Qué debo hacer? Debo buscar salvar la norma. Está bien, ya advertí un problema de inconstitucionalidad, ahora debo revisar si con los métodos interpretativos a mi alcance logro encontrar una interpretación diferente a la primera de inconstitucionalidad, que armonice la norma con la Constitución. De tal suerte que si yo encuentro entonces una interpretación diferente que haga conforme a la ley con la Constitución, debo preferir esta interpretación y debo desechar aquella interpretación que hace incompatible la norma con el texto constitucional. Luego entonces, solo en casos de que no sea posible lograr la armonización de la norma impugnada con la Constitución, entonces sí plenamente produzco la inaplicación de la norma por ser contraria a la Constitución. ¿Y qué pasa con los casos de duda? Es decir, como en materia penal, en casos de duda se absuelve. Pues lo mismo ocurre en el caso del problema de constitucionalidad. Si tengo dudas de la constitucionalidad de la norma, debo preferir salvar la norma en aras del principio de interpretación conforme. Yo quiero dejar estas ideas porque me parece que el reto que hoy tenemos en la judicatura local es ejercer una labor propedéutica, una labor de enseñanza y de aprendizaje conjunto a efecto de que los jueces podamos ejercer plenamente esta importantísima facultad de ser jueces de control constitucional. Les agradezco mucho su atención. Señor maestro Pedro Antonio Enrique Soto, como siempre, sus intervenciones muy clarificadoras de los temas que se están planteando, muy interesantes y sobre todo nos dejan plagados de una sensación de que debemos de tener conciencia de la importancia que tiene esto, y nos quedaríamos con esta exhortación que nos hace a todos los jueces federales, fundamentalmente estatales, de que salgamos de nuestra área de confort en la mera aplicación de la legalidad
y comencemos un camino cierto y fuerte sobre la participación en el control de constitucionalidad, en el control difuso. Eso sí, como usted bien lo señala, en un justo medio de responsabilidad a través de la interpretación conforme, como nos lo ha venido señalando. Pues muchísimas gracias y cedo ahora el uso de la palabra al magistrado Pedro Esteban Penagos López, quien nos hará el favor y el honor de presentarnos su ponencia. Muchísimas gracias, magistrado Penagos. Gracias, magistrado Eugenio Isidro Partida, por la presentación. Doctor Pedro Antonio Enrique Soto, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Doctor Rubén Sánchez Gil, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Señoras y señores magistrados, escucho que están aquí no solamente de Nayarit, sino de Sinaloa y Zacatecas. El magistrado también José Miguel Salcido Romero. Amable concurrencia, compañeros estudiantes de la ciencia del derecho, amigas y amigos todos. Es para mí un honor encontrarme el día de hoy en este bello estado de Nayarit, cuna de importantes y talentosos mexicanos, como es el caso del poeta Amado Nervo. Ya se decía por anterioridad que nos recuerda que en la vida nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, somos los arquitectos de ser buenos, regulares o malos jueces en su caso. Y sobre todo, estar con ustedes en este lugar de las piedras macizas, significado en náhuatl de la palabra Tepic. Por ello agradezco la amable invitación que me formuló el magistrado presidente de la Sala Constitucional de este Estado para participar en esta novena edición de la Mesa Redonda de Justicia Constitucional de las Entidades Federativas. Compartir esta mesa de análisis con destacados integrantes de la judicatura es para mí sumamente satisfactorio, más cuando se trata de un tema relacionado con los órganos judiciales estatales como órganos del Estado mexicano y el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla, el cual analizaré a partir de la importancia del principio de progresividad que implica evolución, maximización de los derechos, porque cuando hablamos de progresividad, esto implica que en derechos humanos no puede haber marcha atrás. La ciencia del derecho es una ciencia de opinión y cada camino nuevo implica, al recorrerlo, riesgos. Nos debemos atrever precisamente a recorrer estos nuevos caminos jurídicos, ya que de lo contrario, simple y sencillamente no avanzaremos en la nueva facultad que tienen los tribunales diferentes o que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Es para mí muy importante empezar con una mención de Zagrebelsky. La aplicación mecánica y pasiva de las normas carece ya de sentido, en la medida de que el derecho cuenta con principios constitucionales, pues con base en ellos, cuando la realidad exige una reacción, debe tomarse una posición al respecto, y no la aplicación fría o gramatical de la ley. El derecho evoluciona, debe entenderse ahora dúctil para dar respuesta a la problemática que nos presenta una realidad cambiante. Uno de los principios constitucionales es hacer posible esa adecuación con una visión de progresividad en el caso. Bien, podríamos preguntarnos desde ahora cómo se advierte cuando una ley es inconstitucional. La jurisprudencia de la Corte es clara: cuando se opone directamente con un precepto de la Constitución, en el caso de los tribunales locales, ya bien de la Constitución local o de la Constitución federal, o también cuando se contrapone con uno de los principios establecidos en la Constitución.
la Constitución ya no nada más son preceptos constitucionales, son principios. Encontramos principios como el de equidad, igualdad, infinidad de principios que debemos de observar. Precisamente por ello, la inconstitucionalidad de un precepto legal la advertimos, a veces no con tanta facilidad, de la contraposición que puede haber entre el precepto o la norma legal con el precepto de la Constitución local o, en su caso, de la Constitución federal, general o con un principio de estas. En términos de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución General de la República, todas las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, tenemos la obligación ahora de promover, proteger y garantizar los derechos humanos bajo el principio de progresividad. Y toco este principio de progresividad porque nos da luz para entender cómo debemos de actuar. El principio mencionado tiene uno de sus orígenes en el Pacto de San José, al cual se adhirió México en 1981, y establece el compromiso de los estados parte de adoptar las providencias para la plena efectividad de los derechos humanos en relación con las normas económicas, sociales, educativas y culturales de manera progresiva. Adviértase que los derechos humanos se inician con aquellos de naturaleza económica, social, educativa y cultural. Esto es, el principio de progresividad se enfocó en primer término a ese tipo de normas. Este principio registró una precisión en 1990 a través de una observación general número 3 al artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se estableció esencialmente que lograr progresivamente la efectividad de esos derechos implicaba el reconocimiento de que su condición debe alcanzarse de manera progresiva. Simple y sencillamente debe tomarse en cuenta la realidad social y, en su caso, las condiciones económicas de cada una de las naciones que firmaron el Pacto de San José. La evolución y defensa de los derechos, tomando en consideración la naturaleza del Pacto de San José, no podía quedar constreñida a los derechos económicos, educativos, sociales y culturales, si se reconoce que lo más importante de proteger es precisamente al ser humano. Precisamente por ello, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al resolver el 1 de julio del 2009 el caso Acevedo Buendía versus Perú, abordó la interdependencia que existe entre los derechos mencionados y los derechos civiles y políticos, que son los que ahora conocemos y reconocemos como derechos humanos. Y estableció que ambas clases de derechos, esto es, los económicos, los sociales, los culturales, los civiles y los políticos, deben entenderse como integrantes de los derechos humanos, siendo exigibles en el caso a todas las autoridades competentes, el respeto de sus derechos humanos. En consecuencia, la progresividad de esos derechos es parte de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo, siempre tomando en consideración la realidad social y las circunstancias de desarrollo de cada uno de los países parte del Pacto de San José. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.